Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Fútbol Sin Cassette. Hoy con un invitado internacional. Hay que aprovechar el tiempo como siempre, así que lo presento a José Carlos Crespo primero, a mi dupla, y luego que presente al invitado. ¿Cómo estás, José Carlos? Joaquín, un abrazo para todos. Gracias, como siempre, por compartir un rato más acá con nosotros en Fútbol Sin Cassette. Normalmente empezamos diciendo qué es de la vida de. Hoy es un poco más sencillo advertirlo. Hasta Italia. Los saludo a Facundo Aporia, pero en todo caso, igual le pregunto cómo está, en qué se halla, qué han sido estos años para quien en el 2009, durante un tramo del campeonato, fue una de las piezas más importantes de aquel equipo en el Ballet Azul. Así que, Facundo, gracias por esta oportunidad. Y arranco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. En este momento me encuentro en Italia jugando en un equipo de acá del ascenso, el Casarano Calcio. Y bueno, con mi familia muy contento y disfrutando un poco de este lugar. Facundo, queremos hablar de ese paso por el Club Sport Emelec en el 2009. Estabas en Vélez Sarsfield, formativas te prestan. ¿Cómo se dio esto de aquí? ¿Quién te llamó? ¿Quién te tocó? ¿Hablaste con Gabriel Perrone? ¿Fue Nasib Neme? ¿Cómo se dio este vínculo por 6 meses al Club Sport Emelec? Sí, mira, yo estaba, el Vélez Sarsfield era el dueño de mi ficha y yo estaba a préstamo en ese momento en Arsenal de Sarandí. Y no estaba teniendo continuidad, entonces mi representante me llamó, me dijo que estaba la posibilidad de un club de Ecuador, que yo en ese momento no estaba al tanto de los equipos, digamos, de otros lugares porque me enfocaba mucho en el fútbol argentino, pero bueno, cuando me dijo Emelec y me empecé a interiorizar de cómo era el equipo, la ciudad y todo, bueno, enseguida me di cuenta que la posibilidad era de un club muy grande y bueno, enseguida me encantó el desafío. ¿Quién fue el que primero te contactó después de tu representante? Tu primer contacto o vínculo ya inmediatamente con Ecuador, con Guayaquil, con Emelec, esa siguiente parte del plan. Si no me equivoco, hablé un poquito con Gabriel Perrone y con el entrenador y me comentó un poco su idea, su proyecto ahí en el club. Ya habían arrancado hacía poquito tiempo y bueno, y él me iba a utilizar por el carril izquierdo y creo que sí, que con él fue con el que más hablé de entrada. Decías, y en Guayaquil, Facundo, sí, dale. Te decía, Facundo, un fútbol argentino, el que conocías y en el que habías crecido. ¿Qué fútbol te encontraste acá? ¿Cómo fue? ¿Muy diferente, no tan diferente? ¿Lo más complejo, lo más sencillo? ¿Qué había en el fútbol ecuatoriano que no conocías en ese momento? Bueno, de entrada, los partidos de visitante en altura, que en ese momento, si no me equivoco, eran 9 equipos de altura, que eran muchos, y unos pocos del llano. Entonces, eso fue lo que más me sorprendió, digamos, el tener que ir a jugar y jugar partidos con muy poco oxígeno, digamos. Después la gran cantidad, la humedad que tenía jugar en Guayaquil, que yo veía que mis compañeros tomaban una botellita de un hidratante de ahí y que lo tomaban siempre antes de los partidos, me parecieron cosas nuevas y me fui dando cuenta de que era muy difícil la parte física en el fútbol ecuatoriano. Obviamente, así como el desgaste era mayor, un poco la velocidad del juego bajaba un poco, normal también por esto que digo del clima. Entonces, bueno, me fui adaptando de a poco y bueno, por suerte el técnico Gabriel Perrone me fue dando minutos como para que me fuera metiendo rápido en el equipo.
Facundo, y ya la adaptación a la ciudad, a la comida, aquí hemos entrevistado a muchos jugadores argentinos y me decían esa hierbita yo no la aguantaba, yo no sé si eres de ellos, que no les gustaba tanto lo de la hierbita, la sopa y todo esto. La yerbita es, ¿cómo se llama? El cilantro. El cilantro Sí, nosotros no estamos cilantro, sí. acostumbrados. Te cambia el gusto totalmente a las cosas, a la comida. Después la sopa con el clima, digamos, de calor y todo, tampoco Caliente. estamos muy acostumbrados. Y el que le metían el guineo a la sopa, tampoco, nosotros no Verde. estamos... Es muy distinta la comida ahí en Guayaquil, entonces, bueno, eso fue todo un cambio también. Pero bueno, siempre se encuentran, qué sé yo, las comidas típicas, el arroz, nosotros también lo comemos mucho en Argentina. Ahí uno le va buscando la vuelta, ¿no? Pero te pregunto, Facundo, por ejemplo, ¿qué es lo típico que se come en una pretemporada? Digamos que en el día a día vas a la casa y está bien, pero en una pretemporada estás mucho en el club, a veces ni siquiera te vas a tu casa. ¿Qué es lo que se come allá y qué es lo que te servían acá? En Argentina se come mucho tarta de jamón y queso, pasta, pollo. eh, en pretemporada se varía, porque como no hay partidos cerca, se varía mucho la comida, hay un poco de todo. Pero cuando ya haces concentración para jugar un partido, en Argentina y en casi todo el mundo, te diría, a ver, el mundo, en los lugares que me ha tocado estar, que fueron en distintos lugares, casi siempre la pasta y el pollo están. En Ecuador era diferente, fue uno de los lugares que me tocó que era diferente y por ahí comía más arroz, quizás el tema de los porotos y todas estas cosas que allá es muy común, más tradicional. Tuve como que ir probando y comiendo ese tipo de comida y nada, le vas agarrando el gustito. Eh, pero después no recuerdo, más allá de eso, no recuerdo si además comíamos también la pasta y el pollo al que nosotros estamos más acostumbrados. Y bueno, llegas a Guayaquil, Ecuador. Así también digo, hay otros casos. Mondaini contó en algún momento que esas concentraciones en Samanes, José, algunos que hacen bromas, que algunos tienen pistolas, que algunos lanzan, no sé, culebra, tantas cosas que han contado ahí. ¿Te hicieron alguna a ti, Facundo? Te puedo contar alguna anécdota graciosa y no tanto, porque ahí en Samanes en ese momento estaba muy precario el tema de las habitaciones donde concentrábamos y pasábamos 2 noches previo al partido, o sea, estábamos viernes y sábado ahí y recuerdo que el aire acondicionado no funcionaba muy bien. Quiero creer que hoy por hoy eso ha cambiado todo, ¿no? Estamos hablando de bastantes años atrás. Sí, Pero 2009, sí 11 años. recuerdo que, claro, recuerdo que el aire acondicionado, la manguerita que conduce, no sé si es el agua o qué, se congelaba y hacía como unas explosiones mientras estábamos durmiendo. Yo me concentraba con Franco Mendoza y se sentía una explosión y se escuchaban los pedacitos de hielo que volaban por la habitación. Eso no me olvido. Pero bueno, yo era muy joven y la verdad que todas esas experiencias uno las toma y las recuerda. En mi caso con alegría porque es un club donde me sentí muy bien y me fue muy bien. Entonces todos esos recuerdos son muy gratos para mí. Es raro que un jugador que estuvo tan poco tiempo genere tanto buenos recuerdos. No sé si te ha pasado, porque siempre se recuerda a Facundo Coria como ese que tuvo un buen paso y que fue corto y después conversaremos por qué no pudo continuar. Pero tú sientes eso, o sea, que no es normal que hayas estado tan poco tiempo y que el hincha todavía te recuerde porque sé que en las redes te llamamos nosotros, o sea, como que tu vínculo con Ecuador fue quedando ahí con el pasar de los años. Sí, sí, es muy loco. Como vos decís, fue muy poco tiempo. Pero bueno, esto tienen los equipos de esta magnitud, como este caso de Emelec. Yo me acuerdo que se hablaba mucho de mi renovación en ese tiempo. Yo había llegado solo por 6 meses y salía mucho en el diario, los periódicos de allá, si iba a continuar, si me iba a ir. Y bueno, se hizo un poco una novela, entre comillas, ¿no? De mi renovación. Entonces, bueno, como que la gente también estaba pendiente por eso. El equipo anduvo muy bien, quedamos primeros. Bueno, se dieron
algunas situaciones que hicieron que el hincha se fije por ahí en mí y en el equipo, y creo que el recuerdo es sobre todo porque le dimos alegrías en muchos partidos bastante emocionantes. De ese grupo, Facundo, ¿quiénes eran tus compinches? ¿Con quiénes tenías una mejor relación? ¿Quiénes eran un poco ahí la base de este chico joven que llegaba a un país extranjero? Bueno, Franco Mendoza, al ser argentino, fuimos muy pegados porque también yo estaba con mi novia en ese momento, que hoy es mi mujer, sigue siendo mi mujer. Él estaba con su esposa y su hijo. En ese momento creo que él tenía uno. Y no sé si estaba embarazada su mujer, pero bueno, compartía mucho con él. Después, obviamente, el polaco Elizaga, el otro arquero Klimovic, también que era argentino. Obviamente con ellos fue con quien más hice relación de entrada. No es fácil llegar a un país nuevo y entrar, digamos, como extranjero, que a uno lo miran como que, bueno, este tiene que venir a solucionar muchos problemas, ¿no? Tiene que dar una mano importante siendo extranjero, sino... Entonces ahí como que te están mirando a ver qué podés hacer, ¿viste? Qué mano podés darle al equipo. Y yo era un jugador bastante joven, entonces, bueno, de a poquito se fue rompiendo el hielo, los compañeros, nada, uno se va manejando siempre con humildad, con respeto, entonces enseguida cuando ven que también tenés condiciones para ayudar al equipo, enseguida te empiezan a integrar. Y después recuerdo que con el Cholo Quirós, Silván Estacio, fuimos haciendo, digamos, buena química, y con el resto del grupo, que era la verdad un grupo lindo y divertido. José Luis Quiñones también era divertido. Después llegó el Team Delgado, también fue un placer haber compartido con él. Y bueno, y fue todo muy rápido, fue cortito, y bueno, y ahí están los recuerdos. De futbolísticamente hablando, y hablando también de la hinchada, ese primer partido en el Capo, el que muchos destacan al Capo, como una caldera, que tiene similitudes, no sé, a la Bombonera, algunos dicen que también tiembla, en cuanto al aliento de la gente. ¿Qué te pareció esa parte de ahí? Después te pregunto lo futbolístico. Sí, como vos decís, yo había tenido la suerte de haber conocido la Bombonera, de haber estado dentro, no me acuerdo si fue con Vélez o con Arsenal, pero había pasado por esa experiencia, y cuando me tocó ir al Emelec y jugar en el Campwell, había algo muy parecido, que es la cuestión acústica que tiene el campo al ser cercano a la cancha, las tribunas, y la pasión que tiene la gente, cómo vive el partido y cómo cantaba. La verdad se hacía muy similar, porque uno estaba dentro de la cancha y costaba, cuando la gente cantaba toda junta, era difícil comunicarte con tus compañeros por el sonido tan fuerte. Entonces, bueno, en eso se era muy similar, sí, a la Bombonera, y me gustaba, porque además cantaban canciones que eran parecidas a los ritmos de las canciones de Argentina, entonces, nada, me sentía muy cómodo. De ahí, hablando de lo futbolístico, ¿recuerdas partidos donde destacaste, donde tú dijiste, este es mi punto de inflexión? Hay mucho eso de la cabeza en el jugador, de ganar confianza, que te salen las cosas y ahí te vas de largo, porque la verdad fue un excelente semestre, por algo te quisieron retener en el club. ¿Pero recuerdas así partidos puntuales que tú dijiste, aquí hiciste clic con la hinchada? Sí, el que más recuerdo es un partido con Macará de local en el Capwell, que hoy por hoy, cuando veo algún recuerdo de allá, y yo tengo compactos que te van haciendo a medida que vas pasando por clubes, y bueno, y hay un compacto de varios partidos y jugadas de cuando estoy en Emelec, y hay muchas imágenes del partido con el Macará de local. Creo que ganamos, no me acuerdo del resultado, pero hice un buen partido, y de hecho el relator, mientras está
comentando el partido, dice también como que era un día donde yo estaba, digamos, inspirado. Entonces, bueno, cuando veo esas imágenes y recuerdo ese partido, ahí fue, digamos, uno de los puntos de inflexión. Una vez que vos haces un partido de esa manera o los primeros partidos empezás a encontrar tu juego y la gente te empieza a conocer y a apoyar, todo se hace un poquito más fácil de llevar, porque uno ya va ganando confianza con el público, con tu compañero, con el entrenador, y entonces fluye más fácil el modo de jugar. Quiero preguntarte, Facundo, por el Guayaquil ciudad. ¿Dónde vivías? ¿Qué lugares transitaste? ¿Algún sitio que te acuerdes? No sé, ¿cómo fue para ti la experiencia de vivir en Guayaquil esos 6 meses? Bueno, yo andaba por San Borondón, en La Puntilla se llamaba la urbanización. Andaba mucho por esa zona, que seguramente hoy ha crecido mucho, pero era una muy linda zona donde tenías, no me recuerdo el nombre del shopping, del mall que había por ahí, pero me acuerdo que ahí... Río Centro. Sí, seguramente. Bueno, y por ahí andaba, me acuerdo que en ese mall vendían unas tortas por lo general se dice torta de 3 leches, pero ahí había 4 leches que le agregaban el dulce de leche. Era espectacular, con una leche condensada, no sé si allá se llama así, pero era toda como húmeda. Esa es la mejor torta que probé en mi vida. Mirá que en Buenos Aires hay buenos dulces, acá en Italia también, pero la torta de 4 leches, impresionante. Y mira, a nivel... Sí. Dale, Joaquín, dale. No, dale, Joaquín. No, yo iba a preguntarte por clásicos del Astilleros, partido contra los otros grandes, cómo los viviste, cómo era la previa, te cambiaba en algo, la experiencia en la Bombonera, jugar con Barcelona que era muy popular, jugar con Liga que estaba este tema a la altura. Bueno, sí, obviamente, para mí era todo nuevo el hecho de jugar en un equipo tan grande, ¿no? Porque toda la semana, por ejemplo, la de semana del Clásico, hacía notas. Me acuerdo que fui a hacer una entrevista con otro jugador del Barcelona en una casa de deporte y hacíamos una foto y me conocía con el rival que iba a enfrentar, en ese momento haciendo una nota. Nada, caminás por ahí, por Guayaquil y todo el mundo te conoce. Eran todas cosas nuevas que yo era chico y me fui acostumbrando a eso que era nuevo. Después con Liga, con Barcelona tuvimos la suerte de empatamos de local y ganamos de visitante 1-0. En el partido de local creo que habíamos merecido más. Creo que las situaciones más claras las habíamos tenido nosotros, hicimos un muy buen partido de local y no lo pudimos ganar. Y después allá de visitante fue un partido creo más parejo, que lo terminamos ganando con un gol del Cholo Quirós 1-0. Después con Liga era un sufrimiento, porque Liga tenía un equipazo y jugando de local con la altura era doblemente difícil jugar contra ellos en su cancha. Y me acuerdo que empezaron ganando 1-0 y enseguida nosotros tenemos un penal. Y era para ponerse 1-1 y bueno, y estar en partido. Y bueno, no tuvimos la suerte de convertir, creo que, me acuerdo, Jorge Torales creo que fue que no lo pudo convertir. Y bueno, y ahí 1-0 y se nos hizo difícil, creo que después nos terminan el segundo tiempo haciendo el 2-0 y no lo pudimos empatar. Pero bueno, con la Liga era muy difícil en su cancha. Tenías un poco esa estela de Liga campeón de Copa Libertadores, campeón o vicecampeón del mundo, o sea, había algo ahí también, te va jugando en la cabeza. ¿Cómo? No te escuché bien. Te decía en la época, porque hablabas del equipazo de Liga, justo un año después de ser campeón de Copa Libertadores y vicecampeón del mundo en el Mundial de Clubes. En ese momento también como rival es algo que te juega en la cabeza, te va poniendo en perspectiva. Claro, un poco sí, pero sobre todo era lo que sucedía dentro de la cancha, más que lo que uno podía, digamos, generar en su cabeza por el rival que estás enfrentando. Sobre todo era cómo ellos
jugaban, ellos movían la pelota por toda la cancha, nosotros con el ahogo de la altura teníamos que sobreponernos a su juego y a las condiciones de la altura. Era muy difícil, me acuerdo, por ejemplo, yo jugaba por izquierda y tenía, no sé si es Ener Riasco, no me acuerdo si es el nombre es Ener, pero Riasco seguro. Ah, Neisser. Sí, Neisser Riasco sí. era un lateral derecho que en el llano, digamos, ya era rapidísimo y no lo podías alcanzar. Imagínate en la altura cuando el tipo agarraba la pelota y vos tenías que ir a marcarlo, se hace muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Y por eso te digo que contra ellos era difícil allá. Hagamos una pequeña pausa para venir con la parte final, José Carlos. Una pequeña pausa ahora por los tiempos también de Facundo y venimos con el bloque final también con las últimas preguntas. Agradecido por tu tiempo también, Facundo, desde Italia, 7 horas de diferencia acá con Ecuador y muy felices de compartir esta charla de fútbol, porque también vamos a hablar un poquito de ese campeonato en Argentino Juniors y toda tu experiencia en Europa. Y a todos los televidentes, ya volvemos con más de Facundo Coria aquí en Fútbol Sin Cassette. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Fútbol Sin Cassette con el Mago Coria, jugador del Club Sport Emelec, que tuvo un muy buen paso y que ya vamos a contarles qué pasó en esa renovación y esa salida del Club Sport Emelec. Pero José Carlos, tú tenías una pregunta, ¿no? Bueno, eran dos en realidad. Ahondar un poquito más en el tema clásico del astillero, porque nos hablabas de la experiencia desde afuera, ¿no? Lo que te tocó como jugador de un equipo grande, distinto a lo que estaba sucediendo en Argentina. El partido como tal. Es decir, te tocó jugar clásicos en Chile, estuviste en Estados Unidos, por supuesto en Argentina, fuiste a España. ¿En qué lugar o cómo caracterizarías un poco el clásico del astillero que te tocó jugar acá en Ecuador? Bueno, es un clásico más en Sudamérica de los importantes. Son dos clubes muy grandes que hacen contrataciones importantes, dos clubes que siguen siempre creciendo. Que juegan Copa Libertadores, entonces es un clásico más de los grandes de Sudamérica. Como te decía antes, tuvimos la suerte de poder ganar uno y empatar uno, por lo menos en el momento que yo estuve, pero bueno, se nos venía dando en esa época, se venía dando bien para Emelec el clásico. Y la pregunta que cae por su propio peso, ¿había realmente opciones de que te quedes? Tú sabías que eran 6 meses y luego volvías a Argentina, porque como bien apuntabas, ¿no? La ilusión por tu rendimiento era grande y se llama esta especie de novela. Te quiero preguntar si realmente hubo opciones o siempre fue claro que tú eras 6 meses en Ecuador y que tenías que regresar a Argentina. Bueno, en el contrato estaba claro que eran 6 meses y terminaba el préstamo. Sí es verdad que estuvo la intención del club de una renovación y bueno, y me llamó el presidente Nassim Neme en ese momento, nos juntamos, yo fui a su empresa, él me planteó la idea de una renovación, hablamos un ratito ahí y la realidad es que yo en ese momento quería volver a Argentina para poder tener la experiencia de consolidarme en el fútbol argentino, porque vos pensás que yo en Argentina jugué unos pocos partidos en Vélez y unos pocos partidos en Arsenal, sobre todo siempre entrando desde el banco de suplente. Y de esa manera yo me voy a Emelec y termino jugando casi todos los partidos del torneo. Entonces, lo que yo había logrado en Ecuador, esa continuidad la quería lograr en mi país. Y bueno, y así fue. Yo cuando me planteó Nassim la idea de la renovación, yo le planteé mis ganas de poder lograr consolidarme en Argentina y bueno, y las cosas quedaron muy bien. Yo le tengo un gran respeto al presidente de Emelec de cómo se manejó, por lo menos en el tiempo que yo estuve. Y bueno, y siempre cuento que el último partido, cuando ya me toca jugar el último partido en cancha nuestra, digamos en el Capwell,
y como toda la previa de la semana era hablar de mi renovación en el diario, en los programas, la gente lo tuvo muy en cuenta y mi último partido corearon mi apellido para que no me vaya, y ese es un recuerdo muy, muy lindo que me deja grabado el club. Luego de esa salida, ¿no? Está tu gran paso por Argentinos Juniors. La verdad, yo vivía justamente en Argentina en ese momento y con el Vichy Borghi consiguieron algo que era muy difícil a lo mejor con Argentinos Juniors. Te lesionas en el tramo final, Facundo, pero ¿cómo viviste esa etapa tuya que fue, digamos, lo máximo, con un título, con posibles ventas a Europa? Y estar ahí en ese equipo siendo titular y figura, ¿no? Que era justamente lo que querías buscar, consolidarte en el fútbol argentino. Sí, tal cual. Bueno, fue el mejor momento de mi carrera, la verdad. Yo me voy muy bien de Emelec, vuelvo a Argentina ya con muchos partidos encima, en una liga importante, en un club muy importante. Entonces, cuando llego a Argentina, llego con la ilusión de lograr esa consolidación. En un primer momento no se da bien las cosas porque Vélez, que era el dueño de mi pase, no me abría las puertas, digamos, no me iban a tener en cuenta. Vélez venía bien de salir campeón, entonces tenía muchos jugadores y muchos que volvíamos de los préstamos. Al ellos no tenerme en cuenta, yo empiezo a buscar una alternativa en Argentina y bueno, y esa alternativa se da en Argentinos Juniors, que se armaba para pelear más que todo el descenso, para no caer en el descenso. Pero con un entrenador como el Vichy Borghi, que era muy importante en el club y que tiene un método de trabajo que para un enganche como soy yo, era una cosa importante. Él confió mucho en mis condiciones y me terminó llevando, pero en un inicio era como para jugar de volante por izquierda, en los partidos de visitante, donde nosotros jugaríamos un 4-4-2. Esto es lo que él me plantea. Y ahí yo iba a jugar por izquierda. Y cuando jugáramos de local, él iba a jugar con 3 centrales en el fondo, un 3-4-1-2. Y en ese esquema yo iba a tener que esperar. No iba a arrancar jugando. Bueno, después el fútbol se da de distintas maneras. Entonces, cuando nosotros jugamos un partido de visitante en la cancha de Newell's, él me mete por primera vez desde el banco, me hace jugar unos 20-25 minutos de un segundo tiempo en cancha de Newell y me pone directamente de enganche porque vio que el partido lo podíamos definir por ahí, jugando con un enganche. Y ahí me vio bien y se dio bien porque yo entré, hice una jugada, me hacen un penal, ganamos 1-0 en Rosario y a partir de ahí empiezo a tener minutos todos los partidos con Borghi. Hacemos una campaña espectacular donde logramos un récord en ese momento de puntos en torneos cortos en el fútbol argentino con Argentinos Juniors. Y al siguiente campeonato con algunos refuerzos y ya con la mentalidad de que sabíamos lo que teníamos que hacer en la cancha, con la base, digamos, del equipo, bueno, terminamos logrando el campeonato que para el club fue inolvidable. Sí, me acuerdo muy bien, ya toda la gente ponía en el gran DT a los jugadores de Argentinos Juniors. No tenemos más tiempo, Facundo, y quiero dejar esta parte final para 2 preguntas a la fuente, porque nosotros también tratamos de desmitificar muchos mitos urbanos que se generan en el fútbol en general a nivel mundial. Uno de ellos que quedó acá así entre el hincha, que se dice el hincha de Emelec, que se dicen los hinchas, decían lo siguiente, que en ese momento el Club Sport Emelec había mucho creyente, mucho jugador de ir a orar, el mismo Milagroso Mendoza, que le decían Milagroso Mendoza, que entraba en los últimos minutos, marcaba goles, y decían, y Facundo Coria no, Facundo Coria siempre era parte porque tenía su propia creencia, ¿no? ¿Esto era así? Sí, alguna vez vi algún mensaje como que yo iba, digamos, como que yo no estaba en esa sintonía, digamos, y un poco es verdad, yo no estaba en esa sintonía. Y en ese momento empezó a venir un pastor, me acuerdo, a las concentraciones antes de los partidos. Y el pastor siempre, el primer día, dijo, yo acá no vengo a cambiarle la religión a nadie, simplemente predico la palabra y tal, ¿no? Bueno, cuando dijo así, no vengo a cambiarle la religión a nadie, yo me quedé tranquilo porque yo tenía, digamos, mi propia creencia que no es ninguna religión, o sea,
mi propia creencia de lo que puede haber en el más allá, ¿no? Como cada uno, qué sé yo, es libre de pensar. Así es. Pero la primer concentración dijo eso, que no venía a cambiar, digamos, la cabeza de ninguno. Y ya cuando fue la segunda o la tercera, ya el que no pensaba las cosas como él las decía, ya era como que estaba en la vereda de enfrente, ya no era más una libre, eh, digamos, De libre interpretación de... albedrío, digamos. Ya no era opción, sino Claro, casi ya no. obligación. Claro, ya era casi una imposición, porque si no yo estaba como en contra de mis compañeros, y no era así. Bueno, yo cuando empezó a suceder eso me empecé a sentir un poco incómodo. Que me acuerdo que se lo dije al presidente, que, que si venían a decir ese discurso, a mí me ponían en un lugar que yo no quería estar. O sea, no quería estar en contra de nadie porque no estaba en contra de nadie. Pero bueno, con ese discurso me empecé a sentir un poco incómodo, pero de ahí a que haya un conflicto, jamás, porque el muchacho siguió viniendo y yo seguí estando ahí escuchando lo que tenía para decir, y después cada uno hacíamos la vida normal y nunca hubo un conflicto, ni nadie me vino a decir que tenía que hacer algo o no. Nunca fue un conflicto, la verdad. Era todo, en ese equipo, en ese plantel, fluía todo muy bien porque las cosas se nos daban dentro de la cancha, que era lo más importante. Así es, perfecto. Ahí el primer punto aclarado. Y el segundo punto, siempre con mucho respeto, ¿no? Y obviamente yendo a la fuente, Facundo. Acá hace pocas semanas salió un comentario de redes sociales y algunos decían si es Facundo o no es Facundo con el tema de Luis Hidrobo y una posible lista de candidatos para el Club Sport Emelec. No sé si te llegó esta información, si fuiste tú el que escribió esto de aquí, de que hubo un tema con una plata. ¿Fue esto real o no? Sí, fue real. Yo cada vez que veo el nombre de ese señor ligado al club, eh, no me gusta porque yo tuve una mala experiencia con él. Primero era la persona, digamos, que yo compartía cumpleaños cuando estuve allá con mi familia. Él venía a mi casa, yo iba a su casa. Lo consideraba un amigo a él y a su familia. Y cuando yo me fui, Franco Mendoza habló conmigo, me dijo, está esto que es de un premio de Sudamericana. Y yo le dije, bueno, dejáselo a Chicho, como le decían a él, que yo después hablo con él y arreglo con él. Y bueno, y después, nada, él no hizo lo que tenía que hacer, yo me quedé muy desilusionado. Y entonces cada vez que yo, por ejemplo, veía que llegaba una contratación al club y veía a esta persona que lo recibía en el aeropuerto, como me pasó a mí, la verdad no me gustaba, porque el club en Sport Emelec es un club muy grande y tener una persona que puede tomar este tipo de actitudes con un futbolista que viene desde afuera y que se dice amigo y después hace ese tipo de cosas, cada vez que veía una imagen de él ligada al club no me gustaba. Entonces, bueno, pasó mucho tiempo, yo nunca hablé del tema, pero bueno, hoy con las redes sociales está todo muy a la mano comunicarse y muy a la mano decir cosas. Entonces, cuando fue esto que lo vi ligado a una lista de gente que se postula para estar en el club y veo ese nombre, enseguida me hace ruido. Pero bueno, no más que eso. Y no, ¿Alguna que vez te lo dejó de contestar el conversaste? teléfono entonces. Exacto, eso iba a preguntar José Carlos. Te preguntaba, ¿lo conversaste? ¿Trataste de arreglar? ¿Cuál fue el argumento para que no se dé lo que habían arreglado, según tu palabra? No, yo lo intenté solucionar en el momento. En esa época usábamos mails, no había ni WhatsApp. Me acuerdo que me mandaba mails con excusas, que si los busco deben estar por ahí, ¿no? Pero nunca más le di relevancia al tema. Yo cuando vi que habían excusas y que no se me iba a mandar lo que me tenían que mandar, nada, dije, a mí no me cambiaba la economía, ese premio,
a mi vida, con lo cual prefería perder un amigo que perder la energía en eso. Así que en ese momento las cosas se dieron así y nada, y cuando a uno lo defraudan no hay que aclarar más nada. Cada uno sabe lo que hizo y lo que no hizo. Las Así últimas de es. mi parte, La Facundo, última, cambiando un poco, dale, José Carlos. cambiando un poco la dinámica, justamente porque decías eras muy amigo y compartías con Franco Mendoza. Y bueno, los goles que hizo en el momento que los hizo, el apelativo del Milagroso, no sé, ¿lo conversaste con él alguna vez? ¿Cómo llevaban eso del Milagroso Mendoza? Que acá también queda muy marcado con el paso de los años. Sí, me puso muy contento porque él en la etapa donde yo estuve, esos primeros 6 meses, había tenido alguna que otra lesión, no le había tocado jugar tanto, sí ya le había tocado hacer un gol muy importante en el último partido, que nos da la ventaja para quedar primeros. Entonces ahí digamos que fue el nacimiento del Milagroso. En el último partido él haciendo el gol y ganando la primera etapa. Y bueno, y ese partido fue el último de mi etapa en el club y yo ya después me fui. Y por suerte él siguió estando en el club y le siguió dando alegría a los hinchas. Y él sí era muy, muy creyente de estas cuestiones de Jesús y de la religión. Entonces enseguida el parentesco, digamos, el apodo le quedaba justo. Así que con él volvimos a tener contacto por las redes sociales también. Así que nada, los mejores recuerdos. Y la última de mi parte, de tu paso por Emelec, de estos 6 meses, un poquito más o menos, ¿qué es lo más bonito? ¿Qué es lo que más te llena, recuerdas y te genera eso, la sensación de alegría por haber estado en Ecuador ese tiempo? Y es un poco de todo, es un poco de todo. Me tocó conocer gente muy macanuda también, o sea, el club, la gente que trabajaba en el club, los utileros, los compañeros que tuve, el entrenador que tuve, Gabriel Perrone. Eso hizo que me sienta muy cómodo, siendo yo chico y haciendo mi primera experiencia en el extranjero. Después el club era un club espectacular, la cancha, el Capwell era una cosa única y jugar todos los fines de semana ahí cuando nos tocaba ser de local era maravilloso poder jugar en ese estadio con tanta gente, con tanta pasión como lo vivían. Recuerdo el día que festejé un gol con el gorrito que me habían dado de la tribuna, de la hinchada, digamos, de la barra. Le regalé después de un partido la camiseta a Cabana, que era el que organizaba la barra, y gente, me pareció gente espectacular. No como en Argentina, que las barras suelen ser muy violentas y siempre generan disturbio y problemas. Lo que yo vi, por lo menos en ese momento, era una cosa más sana y más de pasión y me encantó. Por eso regalé en ese momento una camiseta a Cabana, que era el que organizaba la barra, porque después creo que nunca más regalé una camiseta a alguien de la hinchada, digamos. Sí, algún fan del equipo y qué sé yo, pero fuera, digamos, de la barra organizada. Así que nada, son todas situaciones lindas que me pasó vivir en el club. Así que mi recuerdo es muy bueno. La última de mi parte, ¿tuviste chance de volver a Emelec o al fútbol ecuatoriano en algún momento, Facundo? En algún momento hubo algún intermediario que llevó mi nombre de nuevo, digamos, a algún club de Ecuador. Se han contactado algún que otro medio para consultarme en ese momento, ya era un par de años. Pero no estuvo digamos, la propuesta concreta para volver a Ecuador, no volvió a estar, digamos. Perfecto, agradecido por este tiempo, de verdad, Facundo, y te dejo con el mensaje final para toda la gente de Emelec en este caso. Bueno, aprovecho este momento después de mucho tiempo para agradecerles todo el cariño que me han brindado. Hoy con las redes sociales se puede volver a estar en contacto con
con mucha gente y son muchos los seguidores que me empezaron a seguir de allá, del club, de Guayaquil, de Ecuador. Melec es un equipo muy grande y en todo, no solo Guayaquil, sino en todo el país, tiene muchos hinchas, así que yo les agradezco el que nos hayan acompañado en esa campaña, en que me hayan dado tanto cariño y en habernos hecho sentir siempre locales en todas las canchas donde íbamos. Nada, los recuerdo con mucho cariño y les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias, ahí estuvo Facundo el Mago Coria, que pasó por el 2009 en el Club Sport Emelec. 6 meses de calidad que dejó un recuerdo de mucho cariño para todos los hinchas azules que nos decían, entrevístelo a Facundo Coria, y aquí lo tenemos. Gracias Facundo, gracias José Carlos Crespo y por supuesto gracias a todos ustedes que nos siguen semana a semana en Fútbol Sin Cassette.